¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por ser parte nuevamente de esta mesa regional, cita regional con conversación interesante, análisis de diversos temas tanto a nivel nacional como regional, con quienes son parte de nuestra realidad, de nuestro quehacer en esta región de Valparaíso. Y hoy tenemos interesantes invitados a quienes vamos a comenzar a saludar de inmediato para comenzar también y compartir con ustedes esta conversación. En primera instancia vamos a saludar a las damas. Me refiero a Camila Flores, diputada de Renovación Nacional por el distrito número 6. ¿Cómo está, Camila? Un gusto tenerla acá. Hola, Bernardo. Muy bien, muy contenta, saludar a todo el panel y siempre un agrado para mí estar en esta conversación que enriquece tanto a la región de Valparaíso. Gracias por estar acá. Muchas gracias. También tenemos en esta mesa al representante de Quilpué, claro, del alcalde de Quilpué, Mauricio Piñambres. Me refiero a Rodrigo Uribe, Secla de la Municipalidad de Quilpué. Oiga, es un honor, ¿o no? Personalismo. Claro, no, como no ocurre. Bueno, no, Rodrigo Uribe. Es una mesa bien generacional, no invitado, ¿eh? Exacto. Yo creo que está bueno, está el recambio. Muchas gracias. ¿Usted lo dice por Piñambres? Por todos. Ah, perfecto, ya. ¿Cómo está el alcalde de Piñambres? Hasta el animador incluso. Oh, mire. O conductor. Conductor, sí. Conductor, el tío conductor. Gracias. Y tenemos a Jaime Varas también, concejal UDI por Viña del Mar. ¿Cómo está, Jaime? Gusto de saludarlo. Muy buenas tardes, un gusto estar acá, compartir con este panel y esta mesa de conversación. ¿Cómo ha estado la semana? Un poco intensa. Un poco intensa. ¿Qué intencionalidad tú Pero- lo sabes? No, pero por supuesto. Como dicen, por fin es viernes. Por fin es viernes. Sí, aunque a veces las cosas ocurren los fines de semana. Bueno, ahí se hay apaga que el esperar. teléfono. 24/7 dicen, ¿no es cierto?, en algunas esferas de gobierno. Sí. Bueno, primero entonces saludar a nuestros panelistas del día de hoy. Vamos a conocer algunos de los hechos que marcaron la pauta informativa durante los últimos días y ya volvemos para conversar sobre esto y mucho más con nuestros panelistas en este cita regional. Una fuerte interpelación por parte de la diputada Pamela Giles, la suspensión de la sesión e incluso rechazo del ministro de Justicia Hernán Larraín causaron, entre otras reacciones, las palabras del diputado UDI Ignacio Urrutia, que tildó de terroristas a los exiliados. La Contraloría General de la República detectó graves situaciones en las pensiones entregadas por la Dirección Previsional de Carabineros DIPRECA, según informó el Contralor General Jorge Bermúdez, con pagos improcedentes por más de 196 millones de pesos. La deuda de los hogares chilenos alcanzó un récord histórico al finalizar el año 2017, subiendo el stock hasta un 71,1%, según el Banco Central en su reporte de cuentas nacionales por sector institucional. A mi juicio, y por el bien del pueblo de Dios y de la Iglesia, el obispo Juan Barros debiera dar un paso al costado. Así lo aseguró el arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Sati, tras reunirse con cerca de 400 sacerdotes de la arquidiócesis capitalina. Bien, ahí está entonces parte de los temas que marcaron la pauta informativa de la semana, pero vamos a iniciar de inmediato por las damas, porque ella estuvo en este momento tenso presenciando lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, que ha llamado la atención, ocurrió acá en Valparaíso, y más que todo queremos preguntarles cómo se vivió eso, Camila Flores, entre el diputado Ignacio Urrutia, y después algunos otros diputados, ¿no es cierto?, entre ellos Pamela Giles. Para salvar a Osvaldo. Sí, la verdad es que fue bien intenso, fue un momento muy, muy incómodo. Nosotros estábamos ya en la sala, digamos, en la sesión. Estaba empezándose, digamos, todo lo que es la lectura de los proyectos de acuerdo, toda la situación que íbamos a votar el día de ayer jueves. Y claro, en un minuto se lee, digamos, el retiro de este proyecto que hace el gobierno del presidente Piñera, y efectivamente ahí es donde el diputado Ignacio Urrutia señala los dichos ya públicamente conocidos, y en ese minuto vemos con una violencia señera así muy rápido caminando Pamela Giles, que es diputada del Frente Amplio, quien va a increpar y empuja al diputado Urrutia. Entre medio se ponen algunos diputados de Renovación Nacional que estaban sentados al lado del diputado Urrutia, y bueno, ahí le dijo de todo, groserías de muy alto calibre, entonces tampoco es bien el caso señalar. La verdad es que fue un momento muy tenso, y luego de eso se pararon
varios diputados, digamos, en este caso de oposición, de algunos socialistas, algunos del Frente Amplio, otros, no todos, algunos también se quedaron en la sala y ahí, digamos, se tomó la decisión de que iba a haber reunión de comité donde están todos los representantes de la bancada, de las distintas bancadas que están presentes en la Cámara para debatir en el fondo, porque también se necesita un quórum mínimo para poder sesionar, en fin. Fue un momento bien complejo, fue un momento en el cual yo siento que la forma quizás no fue la apropiada, porque yo entiendo que, claro, quizás la crítica va un poco en el sentido de que tenemos una cantidad importante de falsos exonerados políticos en nuestro país, miles de ellos, y a los cuales hasta el día de hoy, a pesar de existir informes reiterados de la Contraloría General de la República que así lo señala, yo recuerdo que estuvo en ese trabajo muy férreo el hoy ministro, en ese entonces senador, Baldo Procuriza, quien inició, digamos, esta investigación y claro, y ahí existe un número importante de recursos del Estado que se están pagando a personas que nunca fueron exonerados políticos. Entonces, el tema, claro, uno puede plantear, Bernardo, sus posiciones, uno puede plantear sus diferencias, pero yo creo que las formas son siempre importantes. Y por otro lado, reaccionar con violencia por parte de otra diputada, violencia física y verbal, yo te insisto, alcanzó a empujarlo, no lo golpeó mayormente porque... y además tú entenderás que el hecho mismo de ser mujer también obviamente es más complejo reaccionar para cualquier persona, claro. Entonces también hay un poco de abuso del género y en ese sentido, digamos, yo creo que las reacciones fueron poco, digamos, no en la forma de ninguna de ambas partes. Perfecto, bueno, hay algunas imágenes, por ejemplo, que han surgido por redes sociales, Rodrigo Uribe, donde Patricio Melero, por ejemplo, está leyendo un informe, ¿no es cierto? Y cuando escucha lo que dice el diputado Urrutia, Jaime Vara lo grafica muy bien, se toca, ¿no es cierto?, la cara, la frente con las dos manos y baja la cabeza. Ahora, ¿qué le parece a usted esta situación? Porque más allá de que, claro, a veces se dan este tipo de discusiones, ¿no es cierto?, sobre todo en el Congreso últimamente, sin embargo, yo creo que la violencia nos sirve, ¿no es cierto?, para tapar la violencia. Mira, yo creo que, primero yo creo que fue bien transversal la opinión tanto de los parlamentarios como del gobierno, rechazando lo que planteó el diputado Urrutia. Por lo tanto, uno se queda tranquilo en torno a eso, cómo responde el marco de los parlamentarios, pero por otro lado también el gobierno, que estaban discutiendo otros temas, que yo creo que además no cabía, y yo creo que en este Parlamento, el diputado parlamentario ha sido parlamentario varias veces, es un Parlamento que cambió, y yo creo que también tiene que ver con otro sentido que hoy día toma el Parlamento. Es un Parlamento donde hay una representación más amplia, donde habían sectores que hoy día se integran al Parlamento y donde hoy día la discusión se hace de otro ámbito más que nada del respeto. Yo creo que entender que las discusiones radicadas en el Parlamento tienen que estar a la altura es importante. Y hoy día el país no está para este tipo de descalificaciones, donde yo diría fundamentalmente el tema que causa la agresión por parte de Pamela Giles tiene que ver con el tratar a todas las personas torturadas, porque entiendo que eso es lo que se está discutiendo, del informe Vales, que se iba a entregar un beneficio, como terrorista. Y obviamente que eso causa en algunos sectores obviamente un rechazo que va más allá y que sale de la guata. Entonces yo creo que efectivamente hoy día el país tiene que estar en otra sintonía, en una sintonía de diálogo, de respeto mucho, y donde está radicado principalmente el debate, que el Parlamento tiene que estar a esa altura. Y no lo digo tan solo por el diputado Rute, sino lo digo por todo. El Parlamento define temas re importantes para el resto de la ciudadanía, que es importante darle otro cariz. Y en el mismo sentido, yo creo que hoy día insistir que el Parlamento es otro. Hoy día están representados desde la UDI, pasando por el Partido Comunista, el Frente Amplio, el Partido Humanista, Revolución Democrática, que son gente que además tiene otra mirada también de la vida y que, por cierto, es un aporte al Parlamento. Y yo creo que ahí se equivoca Urrutia en torno al tipo de declaración que hace,
Porque además hoy día, si ustedes ven cómo está el Parlamento, el gobierno no tiene mayoría y por lo tanto es más complejo la tramitación de los proyectos, en fin. Entonces, el diálogo tiene que ser distinto. Perfecto. Jaime, su opinión. A ver, yo creo que en primer lugar, yo creo que es un triste espectáculo el que da el Congreso, en este caso la Cámara de Diputados. Yo creo que para nadie, me imagino que Camila en su debut en la Cámara también no es grata la imagen, ¿ya? Y creo que yo conozco a Ignacio y por lo tanto sé su carácter y es un parlamentario que efectivamente ha sido reelegido en varias oportunidades, tiene su liderazgo, tiene su votación y probablemente en los tiempos actuales el discurso tendría que ser otro. Es decir, obviamente esto es un tema que está muy a flor de piel todavía y las formas no son las de ella. Ahora, la verdad las cosas es que cuando tú escuchas el costo que va a tener un proyecto como el que dejó establecido el gobierno de la presidenta Bachelet, y me están hablando de algo de 90.000 millones de pesos, Sí. que viene un proyecto que está desfinanciado, que en el presupuesto anterior no vienen contemplados los recursos del Sename, entre otras cosas, por la reestructuración. Yo entiendo que es una decisión del gobierno y que van... Y te incorporo un pequeño dato también que no es menor. Si este proyecto realmente hubiese sido tan sentido y de una necesidad tan importante para el gobierno de la presidenta Bachelet, no espera el último momento para presentarlo. Hubiese partido probablemente o a mitad de gobierno, pero no esperar al último tiempo, los últimos días, teniendo la certeza de que no se iba a alcanzar a discutir durante su mandato y que iba a ser visto durante el gobierno del presidente Piñera. Entonces también eso habla de una falta de compromiso con los propios, con los suyos, los de ella, digamos. Continuamos. Entonces en esa línea yo creo que obviamente el gobierno tomó la decisión en los tiempos actuales que corresponde. Es decir, obviamente hay prioridades en este minuto y obviamente el Sename, la construcción de hospitales, te diría que probablemente son las prioridades que tiene el país y que también los propios chilenos lo han definido. Ahora, esto no significa que hay un menosprecio de los derechos humanos o que no tienen reparaciones, no caigamos en esa discusión. Claro. Si ya esto es un largo eso en que tiene que llegar un minuto en que demos vuelta a la página. Es que el problema con situaciones como esta sí, se vuelve como a reflotar. Si en definitiva, como es, tomando las palabras de algún analista, obviamente las piñericosas que hoy día han desaparecido y que han sido, yo diría que han sido probablemente 40 muy buenos días de segunda administración del presidente Sebastián Piñera. Obviamente en esta semana, con las declaraciones del ministro de Educación, con estas muy declaraciones, logran terminar uniendo a la oposición. Es decir, en definitiva, sí, claro, la agenda del gobierno tiene que ir y obviamente hoy día la dirección del país la tiene el gobierno del presidente Sebastián Piñera. La agenda está tomada por el gobierno y obviamente ese es el camino que hay que seguir y eso además es lo que quiere el chileno. Ahora, obviamente también yo espero que, sabiendo los abusos que han existido con el tema de los falsos exonerados, eso tiene que limpiarse. Es decir, así como, porque obviamente legítimamente hay familias que se sintieron ofendidas, claro, por las palabras del diputado Ignacio Urrutia, y familias que efectivamente merecen ser reparadas desde el punto de vista económico. Ignacio Urrutia. También hay otras familias u otras personas que están abusando de este sistema. Entonces hoy día, cuando nosotros vemos el informe Vale, nos dicen, oye, la ejecución de esa reparación en el caso del informe Vale fue un desastre. Ya sabemos el tema de todas las becas, los falsos certificados. Entonces, como que para eso, en ese tema como que miramos para el techo y decimos, no, que los derechos humanos no se justifican. Ya le hemos preguntado a ustedes porque veo que Rodrigo Uribe, que incluso fue seremi en el gobierno anterior, está muy interesado por el tema y es bueno conocer su posición también. Yo creo que estamos confundiendo peras con manzanas, si lo digo claramente. Una, porque desde el punto de vista presupuestario, estoy con dos personas que quieren saber de presupuesto, sobre todo tú en Viña, en términos de que cuando se inicia un presupuesto nuevo, tanto del país, de la comuna, en fin. Por lo tanto, si era legítimo que planteara un proyecto, claro, porque partía con un presupuesto nuevo desde el punto de vista de cómo se carga en el presupuesto. Segundo,
el tema de la reparación de las víctimas, no por algunos que efectivamente se ha comprobado que tienen la calificación es cuestionable, se va a dejar de lado el resto de las víctimas de derechos humanos. Creo que ahí hay que hacer la distinción. Y ahí yo creo que no va a haber matiz. Y yo creo que ayer cuando escuchábamos la opinión de todos los actores políticos, era bien claro, era bien decidor que si bien había que hacer una discusión de este tema, esto no implicaba obviamente los beneficios de la gente que había sido o torturada o exonerado político, para no confundir los temas. Y creo que además la discusión violenta que plantea el diputado Urrutia no se condice con lo que hoy día el gobierno está diciendo de poder radicar el diálogo, de necesitar las mayorías parlamentarias para poder avanzar en el programa de gobierno. Bueno, Rodrigo, en esa misma línea, y sin querer interrumpir, es como y la reacción de la diputada es como, también, es como intentar apagar el incendio con también, es decir, acá no estamos, era sin duda, un circo romano. Si hay un debate y hay planteamiento y alguien, digamos las cosas, no podemos justificar se la sale de violencia. madre en un discurso. No bueno, podemos. están los canales respectivos, están las reacciones y está el micrófono. Es decir, acá cuando se debaten ideas, si alguien se sale su idea, pues la fórmula no es esa. Pero ¿sabes cuál es el tema, Jaime? Que yo siento, y probablemente Rodrigo también va a estar de acuerdo, que este ambiente de polarización también es el reflejo de lo que está pasando en la calle, en la sociedad, de esta violencia con más violencia. Si tú me agredes, yo te agredo más fuerte. Entonces, siento de las descalificaciones permanente, porque cuando te quedas sin en las argumento, redes, entras a las descalificaciones personales. Y como señalas tú, yo creo que las redes sociales también tienen cosas muy positivas que a nosotros nos permite darnos a conocer lo que hacemos, tener comunicación permanente con personas que viven lejos, en fin, pero también se escudan cobardes permanentemente en este tratamiento. Entonces, yo siento que lo que se vio en la Cámara también es lo que está pasando en Chile, en gran parte del país. Entonces, eso es lo que a mí más me preocupa, ese síntoma, que en el fondo, como sociedad, no estamos dando la discusión y el debate de las ideas, sino que en definitiva con más violencia. Y eso es lo que a mí me asusta, porque ¿cuál es el mensaje para los niños y para los jóvenes? Además que esto se hace público. Ahora yo espero que la comisión de ética pasen a ambos diputados. Es decir, acá, yo no voy a decir qué declaración fue más grave que fue otra, pero acá hay una intervención. Obviamente, no vamos a decir que hubo una agresión, pero hay un intento de agresión. Sí. Y claro, si hubiera sido, obviamente, espero que no ocurra de un hombre contra mujer, pero acá en esta época que está no, tan digamos de moda, que fue penoso. Fue una agresión. Sí, fue una agresión mutua y yo creo que no se condicen ni las palabras ni la agresión física. Exacto. Porque yo creo que en el fondo el sentido del Parlamento tiene que ver con la conversación y el intercambio de ideas y de la pluralidad. Uno mira al Congreso pero el nivel, con cierto nivel, bueno. No, pero el nivel, seamos muy honestos, el nivel está siendo bajísimo, no solamente respecto de cómo puede ir una persona vestida, porque ha sido muy comentado de que no se cumplen los protocolos por parte de algunos parlamentarios de izquierda, pero también en el nivel de la discusión. O sea, seamos honestos, yo debo ser sí muy sincera, hay honrosas excepciones de ambos sectores, de derecha y de izquierda, que realmente da gusto escucharlo, y uno, por cierto, que en ese sentido realmente eso es lo que va a esa discusión. Pero hay otras, digamos, intervenciones que realmente son Lo que pasa es que la discusión en la Cámara esencialmente se da en las comisiones, no en el hemiciclo. Exacto. Por lo tanto, la discusión más que nada de los proyectos, de la discusión más fina, tiene que ver con las comisiones respectivas y finalmente el diputado o el parlamentario informante es el que entrega el informe, y hay distintas intervenciones que se anotan en su minuto. Yo, dentro de esta trayectoria dentro del periodismo, alcancé a cubrir los primeros años del Congreso, cuando todavía habían parlamentarios que uno iba y como periodista se sentaba a escucharlo, porque era un tema de oratoria, era un tema de exponer ideas. Y eso hoy no ocurre mucho, se ha perdido, claro. Entonces, parte también un poco por ahí, por el tema de
de este cambio que se está registrando. Yo creo que también tiene que ver con algo natural. Como bien usted lo dice, están cambiando las fuerzas, hay nuevos actores y a lo mejor tiene que venir un método de acomodo. O sea, pero seamos honestos también, o sea, hay algunos que permanentemente van a la semana disfrazados con una polera, al día siguiente con una bandera, la otra semana con una pancarta. O sea, la seriedad y el nivel de la discusión se ha perdido totalmente, Bueno, porque en ese estamos aspecto, llenos de consignas y no de sustento en la discusión. De acuerdo, pero en ese aspecto yo creo que, ¿no es cierto?, hay una mesa en la Cámara de Diputados, en el Senado, que tiene que colocar la regla y hacer cumplir el reglamento, ¿no, Jaime? Tiene que haber un reglamento que dice de esta y de esta otra forma. Lo que sucede también es que hoy día hay una mediatización de todas las cosas. Entonces, acá yo te aseguraría que muchas de las declaraciones que uno escuchaba de algunos parlamentarios, sobre todo de nuestro sector, yo las tomaba, pero un saludo a la galería. Sí, pero, claro. es decir, es casi como muchos andan con el teléfono en la mano a ver qué opina la gente y en base a eso voy a dar mis opiniones. Entonces, y ahí me sumo, y ahí, bueno, a ver, veamos si le pegaron al diputado Urrutia, a ver, ya, ahora me sumo en esta opinión. Entonces yo creo que también ahí hay el debate y obviamente este tipo de conducta, por así decirlo, aquellos que han llegado al Congreso con un ánimo más insurgente, yo creo que a ellos este tipo de acto les viene perfecto, Sí, claro. ¿cachai? Porque es como que si llevaran la cámara a la calle. Entonces en definitiva, como Que ellos... es un reality. Claro, entonces como ellos andan, circulan como si estuvieran en la calle del Paraíso, dentro del Congreso, no solamente por la pinta, sino que la forma en que funcionan, obviamente este tipo de conducta en el cual tú sigues rebajando el nivel de discusión que se genera en el Congreso, para ellos está Pero perfecto. ¿sabes qué es lo más grave? Que pagamos todos los platos Bueno, pero, rotos. porque eso es lo Sí, que... por eso Todos los lamentable. políticos y todos el circo y son todos acá y eso es lamentable porque uno hace un esfuerzo permanente en hacer la pega, en hacerla de manera seria, con propuestas y desgraciadamente lo que más sale en la prensa Por eso son está la este tipo comisión, de por eso está la shows, comisión de ética, este claro. tipo de circo, ¿cierto? En vez de las cosas Ahora, importantes que estamos haciendo. Yo diría, mira, más allá de eso, hay incluso algunos parlamentarios que han puesto el foco en otra discusión, que es la modificación ya al Parlamento que tenemos. Por la cantidad de... sí. Uno por la cantidad, entonces yo Y creo otro que por la- sí, por la yo creo que edad. es interesante a lo mejor plantear eso. Yo creo que además la discusión parlamentaria es bien a veces poco prolija y poco cuidadosa, en términos que a lo mejor habría que simplificar, haber hecho una simplificación de esto, una sola cámara. Por ejemplo, a lo mejor Unicameral. resumir más el proceso parlamentario, porque la verdad que nuestro Parlamento tiene dos cámaras que terminan viendo los mismos temas, con algunos matices, por cierto, en algunos con el ámbito fiscalizador que tiene la Cámara de Diputados y con otro carácter que tiene el Senado. Pero la verdad que uno no se condice porque son prácticamente los mismos temas que pasan, son los mismos temas que pasan por ambas cámaras y donde habría que a lo mejor simplificar, más que la cantidad, simplificar en una sola cámara Sí, y armar por una acá discusión un poquito antecedente- más seria sobre Acá la el función antecedente que hay que parlamentaria. tener claro es que acá el gobierno anterior hizo una promesa respecto del financiamiento que iba a tener el binominal y esto al final terminó siendo Mentira. un incumplimiento. Es decir, acá todos sabemos las declaraciones del ministro de la época cuando dijo esta reforma del sistema binominal va a tener un costo cero y claramente para el Estado no tuvo un costo cero. Entonces hoy día, claro, hoy día de manera responsable un grupo de diputados de Chile Vamos plantea esta situación que claro, entre tener 120, 150, y además que hoy día todos sabemos, bueno, a ti te toca vivirlo en tu distrito, son aberraciones Enormes. de distritos, es decir, y es peor, es decir donde, entonces cuando decimos no, el debate de los diputados tiene que subir en cuanto a los temas, obviamente para un diputado que tenga 20 comunas, 26. o en tu 26, caso 26, 26. es aberrante. Es aberrante. Sí, claro. Y no- Y ahí además, cuando todos piensan, no, que ahora vamos a tener, las comunas van a tener mayor representación, las Es piensa, cierto. es peor porque en definitiva el diputado se va a tener que dividir su tiempo en esas comunas. Entonces, Y en el por caso de eso senadores, el toda la región. Es muy Toda la cierto, Jaime. De hecho, yo creo que por ahí debiéramos ir un poquito en la discusión. O sea, queremos tener más autoridades y más desapegadas a la ciudadanía. les pido un favor, podemos dejar la pregunta pendiente y la conversación porque ya llegamos al tiempo de este primer bloque. Si hay que señalar algo, que Razonable. muchos de los diputados que se pararon ayer
sobre todo los de Frente Amplio y del Partido Comunista, luego andaban marchando a las 11 de la mañana con los estudiantes en Valparaíso. Por lo tanto, la situación también eso hay que consignarla. Fue una cuestión que ya está de alguna manera... Bien, pues vamos entonces a hacer una pausa y ya volvemos para seguir dialogando con Camila Flores, con Rodrigo Uribe y Jaime Vara sobre estos interesantes temas de conversación a nivel regional. Bien, retornamos entonces a esta segunda parte del Cita Regional y ha llegado nuestro cuarto invitado. Dice que andaba en Quintay, andan buceando parece porque se demoró un poco en llegar, pero está con nosotros acá. Me refiero a Ricardo Aliaga, consejero regional demócrata cristiano por la provincia de Quillota y además presidente de una importante comisión. Ricardo, ¿cómo está? Un gusto tenerlo acá. Y una promesa. Cuéntenos un poco en qué anda, porque creo que es un tema interesante para el desarrollo de la región. Así es, pues ¿cómo están? Bueno, muy buenas tardes ya. Sí, pues estaba en Quintay, una comunidad muy interesante, muy bueno lo que se ha logrado ya. La Universidad Andrés Bello está trabajando en un proyecto que presentó al gobierno regional, lo aprobamos en el Consejo Regional. Esto es un fondo de innovación hay para... alta discusión del aporte de la universidad en relación a los fondos. Y realmente las universidades están haciendo investigación. La Universidad Andrés Bello hace rato que inició la investigación y estamos tratando de las larvas y las semillas de erizo, como le llaman, que se puedan afianzar en arrecifes artificiales que estamos creando para que los pescadores de la localidad de Quintay, de El Quisco y de Maitencillo era alguna, y la otra era la Quintay, después viene Laguna Verde, ahí está. Y Laguna Verde, esos tres principales, porque Maitencillo tiene un trabajo muy interesante con lo que es el erizo, y lo que están haciendo en Quintay es tratar de darle mayor productividad a este trabajo que han venido realizando en Maitencillo con la universidad. Entonces fuimos a ¿Y probaste los erizos, no? Sí, sí. Estábamos todos preocupados. Porque están en el periodo que están tratando de sobarlo, porque en junio, julio hacen esta floración de semillas de los erizos, hacen que se afiancen de mejor manera en el sector, pero no, yo también quería probar erizo. Pero esperamos que nos vaya bien, porque hicimos un proyecto similar en Pichicuy y no se dio. No resultó porque la marea era muy fuerte y se iban el 70% de las semillas se perdían, y hay que recordar también que... No estaba protegido. Claro, y ahí vimos que en Quintay, por ejemplo, tienen como 1.200 metros cuadrados para poder ellos trabajar, pero solamente en 2 sectores cerca de una roca se puede producir esto, y está muy avanzado este proyecto, muy interesante, y por eso se los comento. Y eso es que estaba tan interesante allá que llegó me tarde, pero no hay problema. Llegó. Bienvenido sea entonces, muchas gracias, consejero regional. Sigamos entonces debatiendo, ¿no es cierto?, tras conocer esta interesante noticia, porque claro, es una noticia que está surgiendo acá en la quinta región y es para beneficio de un sector importante del desarrollo regional como son los pescadores artesanales, en este caso en Quintay. Oiga, hablemos un poco, Camila, de esta declaración vuelta de carnero de Sati, ¿no es cierto?, del cardenal Sati, con respecto a que ahora el obispo Barro deberá dar un paso al costado, y por qué no antes. Sí, la verdad es que primero señalar que la situación que han vivido y han tenido que vivir tantas personas, digamos, de abuso, más allá en este caso en particular de que sean de sacerdotes, siento que siempre van a agravar las situaciones, porque para nosotros, los que somos abogados, la posición de garante que tiene aquel que comete un delito siempre agrava la falta.
Y en ese sentido yo creo que vamos a tener un buen tiempo de declaraciones de distintos sacerdotes o distintas personas que sean, digamos, ligadas, cercanas a la Iglesia Católica. Acá es una cuestión súper importante. Cuando alguien comete un delito, más allá de quién sea, tiene que pagar por la comisión de ese delito. Y si también es inocente, da lo mismo que lo sea y se tiene que saber también su inocencia, pero acá no una persona pretender que por vestir un determinado ropaje o una investidura o un uniforme vaya a estar exculpado de la comisión de sus delitos. Y acá en ese sentido no solamente yo espero que sea implacable la justicia, sino que también en este caso quienes tienen la tutela, que es digamos la Iglesia Católica, o sea, hemos visto casos tan terribles y dolorosos donde muchas veces algunos sacerdotes, el castigo es una vida de oración. Y yo creo, me imagino que lo que esperan las víctimas de estas situaciones es no precisamente eso, sino que efectivamente hay un castigo. Ahora, tampoco tenemos la certeza o realmente se ha comprobado, según entiendo, de que este sacerdote en particular efectivamente haya cometido un delito, porque acá cuál es la situación que según entiendo, que se le señala a él, es que en definitiva él sería un conocedor de la comisión de determinados delitos que hubiese cometido otro sacerdote, no él en particular. Entonces, claro, uno podría pensar que hay una suerte de encubrimiento respecto de determinados hechos, que tampoco entiendo que se ha comprobado de que efectivamente él haya tenido conocimiento cabal de esta situación. Por lo tanto, lo que hay que hacer en este caso es que se investigue, se sepa si efectivamente este sacerdote, que, insisto, no es que él haya cometido el delito, sino que estaría encubriendo una determinada situación, tenga algún castigo al respecto, pero sobre todo, y yo creo que acá lo más importante, es que quienes cometieron los delitos paguen por esa comisión de delitos, más allá si sea un sacerdote o un civil. Ahora, Rodrigo, esto pasa, este pronunciamiento, ¿no es cierto?, cardenal Sati, pasa después de que llegue una carta del Papa tras recibir, ¿no es cierto?, el informe de la persona que estuvo investigando acá estos hechos, porque recordemos que cuando el Papa estuvo en Chile, la situación fue bien complicada y causó bastante polémica por declaraciones del propio Santo Padre. Bueno, ahí la Iglesia tendrá que resolver la situación porque la Iglesia es jerárquica, también desde el punto de vista de cómo se organiza. Entonces ahí tiene que tomar las medidas. Yo creo que efectivamente Barros fue imprudente en todo el proceso de la visita del Papa. No fue el mensaje del Papa, no fue las distintas actividades que tuvo el Papa en el país lo que salió con mayor difusión, sino que fue todo lo contrario. Yo creo que opacó la visita del Papa y eso generó toda la situación que hoy día terminamos. Claro, disculpe, recuerde usted que por la mañana en La Moneda, ¿no es cierto?, después de haber llegado, claro, pide perdón el Papa y un rato más tarde, ¿no es cierto?, en Santiago está justamente Barro en una misa con él y que lo acompañó en toda la visita, así que yo creo que fue lamentable. Yo creo que además desde el punto de vista de la información que le llegó al padre, a Francisco, fue parte de la información, por lo tanto no tuvo nunca toda la información, porque y yo creo que ahí implica seguramente medidas mayores, donde van a haber reemplazos de obispos a nivel del país, que no va a ser menor, eso es lo que se comenta, y que debiera ser un reemplazo bien significativo de varios obispos y varios sacerdotes a nivel de la cúpula que tenemos de Chile. Y yo diría que esto va a traer también, en términos de la mirada que tiene Francisco, en términos de abrir la Iglesia. Y yo creo que eso también es fundamental. La Iglesia, más allá de la católica, que no es tan solo la que ha tenido este tipo de situaciones, pero creo que en particular es dar consuelo a las víctimas, por un lado, que lo ha dicho Papa Francisco, pero también clarificar las situaciones. Y así lo están haciendo las distintas congregaciones. Yo lo he visto con los maristas, que han salido reportajes bien fuertes de los maristas, de otras congregaciones donde también el tema no ha sido menor, porque tiene que ver con una seguidilla de situaciones que no han sido clarificadas y que las mismas congregaciones y la Iglesia en su conjunto tiene que salir de una vez por todas esta situación. Ricardo. Bueno, es una pena que haya sido engañado nuestro Santo Padre, porque cuando él llegó a Chile claramente
tenía una visión de los hechos que no era así. El sacerdote Juan Barros está claramente establecido y demostrado. Hay personas que, uno por qué va a dudar de ellos, que dicen que él era testigo ocular de lo que sucedía y no hizo nada. Eso nos daña como iglesia. Y que al Santo Padre le hayan engañado, eso también nos daña como institución. Hemos visto el debilitamiento que existe de todas las instituciones, pero hubo una corrección. El 8 de abril el Santo Padre cita a los arzobispos y cardenales a una reunión. Quiere decir que se preocupó del tema y está de manifiesto con lo que señala el cardenal Lesati de que lo ideal sería que Barros dé un paso al costado. Quiere decir que la Iglesia hizo un mea culpa. Santo Padre debe estar molesto de que fue engañado, porque dio unas declaraciones que todos decíamos, oye, pero ¿cómo el Santo Padre dice esto? Era sin duda porque él tenía una visión distinta de los hechos. Ahora tiene la claridad absoluta de que aquí algo raro existió, y lo ideal y lo sensato para todos los cristianos y para todos los católicos es que Barros dé un paso al costado. Perfecto. Jaime. Sí, no, yo creo que obviamente todo lo que está ocurriendo no le hace bien a la iglesia y en definitiva todo lo que rodeó, yo creo que la visita del Santo Padre fue malo. Es decir, yo creo que lamentablemente, es decir, en un gesto al gobierno de la presidenta de Chile termina prácticamente viene al final del mandato, porque acá también hubo toda una historia en cuanto a si el Santo Padre venía antes del fin del gobierno o después del fin. Los lugares no se eligieron bien, eran lugares que no estaban al alcance de la mano. Pareciera que como que no se hubieran aliado los astros para que la visita del Santo Padre fuera todo mal, y por lo tanto si la imagen de la iglesia como diciendo, a ver, porque después todo esto se medía con estadísticas, decir, oye, cuánta gente vino, claro. Se dijeron, no, sabes que cada vez hay menos católicos en Chile, y obviamente después de toda esta teleserie que ocurre con Barros, su rol en la misa en Maipú, todo eso, muy mal. Y entonces que hoy día se venga a decir que se investigó, se sancionó, ahora se lleva algunos obispos, se los lleva a pasear a Roma. Yo creo que no, yo creo que ya está, todo eso está de más, y cada vez esto tiene que tener un punto final, y yo espero que se tomen las decisiones correspondientes y que tengan que salir los obispos que tengan que salir. ¿Considera esta declaración extemporánea a lo mejor? Absolutamente, pues, es decir, a ver, que el Santo Padre hoy día venga a constatar una realidad que prácticamente todo Chile sabe, es decir, como el mayor engañado. Claro, es decir, como, más que Sati por así decirlo, más que Sati sentirse engañado, el que se tiene que sentir engañado al Santo Padre, porque hoy día su análisis debe ser, oye, bueno, fui a hacer el loco a Chile, hice el loco acá, defendí acá. Hay una frase que dijo que fue, oiga, yo no tengo ninguna prueba, por lo tanto, claro, partiendo de la presunción de la buena fe, yo le faltó decir, yo pongo la mano al fuego por el obispo Barros. Se lo habría quemado. Le faltó poco. Claro. Entonces yo creo que hoy día esto tiene que terminar. Obviamente se tendrán que producir las salidas que se tengan que producir. Obviamente no es un descabezamiento tampoco de la iglesia, pero creo que esto, por el bien de la iglesia, tiene que modificarse. Bien. Nos quedan una corrida de preguntas para cada uno, pero ¿sabes? Yo creo que sea libre. Cada uno aproveche sus últimos 3 minutos de manera libre. Así que partamos con usted, pues, diputada. Y se lo agradezco mucho porque quiero dar una muy buena noticia. Lo conversábamos antes de partir el programa con Rodrigo, de un tema que es muy preocupante para los vecinos de la región. El tema del cáncer en la región de Valparaíso es un gran tema. Somos la región que más personas enfermas con cáncer tenemos en Chile. Primera causa de muerte hoy. Exactamente, y es la región con más tasa de mortalidad a propósito de esta situación. Y la semana pasada estuvimos en una visita en el hospital Carlos Van Buren, en la unidad de oncología, junto a mi marido, el consejero Percy Marín, el director del hospital. Hoy día presidente. Hoy día un flamante presidente del Consejo Regional. Hoy día la esposa del presidente. Así es, me ha molestado bastante con eso, pero me siento muy orgullosa de serlo. Y estuvimos visitando la infraestructura y viendo el equipamiento, y la verdad, estimados amigos, que es preocupante. Porque hoy día además se suma un nuevo antecedente.
el Hospital Carlos Van Buren ya no atiende solo a los pacientes de la cuarta y de la quinta región, sino que también a los de la tercera región. Y esto sucede a propósito del final del gobierno de la presidenta Bachelet, a 2 días de terminar su mandato, el día 9 de marzo del 2018, ella incorpora una región más para que sea atendida en la unidad de oncología del Van Buren, con el mismo equipamiento, la misma infraestructura y el mismo equipo médico. Ellos tienen hoy día una probabilidad de atención de más de 3 millones de personas, y la verdad es que la infraestructura y el equipamiento no da abasto. A propósito de eso mismo, el día lunes nos entrevistamos con el ministro de Salud, el ministro Santelice, y me acompañó el doctor Solís, que es el encargado de la unidad de oncología del Van Buren, y le pedimos el apoyo para un tema primordial. Primero, que la quinta región tenga un centro integral del cáncer, así como en Antofagasta, así como en Temuco, que también lo tengamos en la quinta región de Valparaíso, a lo cual accedió. Eso yo me siento muy contenta, muy feliz de tener un centro integral del cáncer para darle dignidad, oportunidad, eficacia al tratamiento del cáncer, que es una situación muy tremenda, y no solamente para el enfermo, sino también para los familiares. Y vamos a partir con acciones concretas. El ministro comprometió más de 1.000 millones de pesos sectoriales del Ministerio de Salud para la construcción de un nuevo búnker. El búnker actual, donde está emplazado el acelerador lineal, tiene más de 30 años de vida útil. Ya cumplió, pero totalmente, con creces la posibilidad, incluso es muy pequeño. Hoy día las tecnologías, estos aceleradores lineales son mucho más grandes. Necesitan mayor cantidad de contención. Exactamente. Y el ministro ha comprometido esos recursos y vamos a trabajar porque en la quinta región tengamos este centro integral del cáncer que es tan necesario para tantas familias en nuestra región. Perfecto. Y también se va a gestionar para un nuevo acelerador lineal, ¿no es cierto? Pero primero hay que tener construido el búnker. Vamos, porque efectivamente hoy día no tenemos dónde poner este acelerador lineal. Lo señalaba la directora del Servicio de Salud San Antonio Valparaíso, y luego vamos a ir por la búsqueda de los recursos, que pueden existir distintas vías. Una a través del noticia, Consejo Regional o a través del Ministerio de Salud. Ella lo sabe, ella lo miró directamente a Ricardo Aliaga. No, y ahí la orden va a ir directa. No, la orden va a ir directa, ¿ya? Claro. Necesitamos el acelerador. Rodrigo Uribe. Mira, yo creo 2 buenas noticias. Una, muy en la línea de lo que decía Camila, la diputada también del distrito, es que Quilpué va a tener un mamógrafo móvil. Sí. Y eso va a ser súper significativo. A propósito del cáncer, uno de los mayores frecuencias de cáncer es el de mama en mujeres y próstata. Así que vamos a tener prontamente durante el año un mamógrafo que va a estar operando, que es un mamógrafo móvil, que va a permitir a la comuna de Quilpué, y el alcalde también ha comprometido con el resto de las comunas del Marca Marca, de manera de tener una atención de primera, pero además oportuna. Yo creo que eso es fundamental, acercar el tema de salud a la población, y particularmente a las mujeres que a veces no tienen el tiempo, no tienen la posibilidad de acercarse en este tipo de tecnología, y que es un examen además que debieran hacerse frecuentemente. En el caso particular, yo he tenido 2 familiares que sufrieron de este tipo de cáncer, mi hermana y una tía, que además falleció de cáncer. Yo creo que estas iniciativas son tremendamente valoradas por la ciudadanía y sentidas. Y junto con ello también señalar que hoy día estamos entrando a una discusión también final del plan regulador en la comuna de Quilpué, donde se ha puesto nuevamente en el debate público de la comunidad el nuevo plan regulador, y que tiene que ver con finalmente lo que se quiere hacer en cada uno de los barrios de la comuna de Quilpué y Belloto. Así que vamos a tener las audiencias públicas, va a estar expuesto nuevamente en el juzgado de policía local de la comuna, de manera que los vecinos, es tremendamente importante que este instrumento participen y se coloquen en sintonía. Este es un instrumento que baja las densidades, que baja la altura en Quilpué, que era un anhelo de buena parte, yo diría, de la comunidad de Quilpué y de Belloto. Gracias, Rodrigo. Ricardo Aliaga. Bueno, 3 minutos para hablar lo que uno quiera es muy poco tiempo. Pero entonces llega la mitad. Claro, sobre todo. Entonces, bueno, recojo el guante la diputada Camila Flores, que sin duda nosotros como Consejo Regional le hemos ayudado, pero muchísimo en salud. Me tocó visitar el
El hospital biprovincial el otro día en Quillota está quedando precioso. Sí. Es una inversión de 114.000 millones de pesos, una tremenda inversión. Quizá uno pasa por fuera, por la carretera, y no se nota que haya mucho movimiento. No, pero ya están, pero en el cuarto piso está un hospital de 6 pisos, va a quedar precioso. Y en noticias buenas, nosotros en el Consejo Regional estamos viendo todo lo que es en materia, la comisión que presido yo, todo lo que es innovación. ¿Qué comisión es? Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica, y estamos recibiendo a la universidad, instituciones, IREM, distintos organismos que han ido a exponernos sobre proyectos tan interesantes que uno los da por obvio, pero por ejemplo cómo utilizamos mejor el agua, cómo tenemos una unidad de documentos. Fíjense que nosotros tenemos muchísimo estudio en la región, pero si tú quieres ver, a ver qué habrán presentado de proyectos Quilpué, por ejemplo el 2013, no tenemos antecedentes, la Municipalidad de Viña, o qué proyectos hemos realizado y ejecutado con unos resultados maravillosos. Por ejemplo, oye, que a través de los 9 emisarios botamos 3 ríos mapochos por segundo de agua que perfectamente podría ser tratada y embalsada. Estudios tan interesantes como eso se van quedando en lockers porque no tenemos un lugar donde podamos almacenar todo eso a nivel digital. Proyectos como eso estamos por financiar en el Consejo Regional, proyectos como el que fui a ver de La Caleta. Hay proyectos re interesantes, y ahora yo le quiero, ya que cogí el guante, que ojalá coja el guante del tema de la norma de olores. En Calera, pero no soportamos el hedor que existe de muchas empresas que nos rodean. Hicimos una protesta. Hay una planta en el Melón que también... pero en Melón, de hecho, salió un dictamen del Tribunal de la Corte Suprema. Calera, Melón y La Ligua. Que tienen una planta, pero que no está tratando el agua y está yendo a agua que se ocupa para arriba. Que lo de Melón ya están los fondos aprobados por la Subdere para mejorar la planta de tratamiento de aguas servidas del sector del Melón. Estuvimos, de hecho, hace un par de días atrás junto al senador Chaguán y la alcaldesa firmando ya todo. Pero ojo, que lo que la comunidad ahí quiere es erradicarla. Pero han hecho muchos memes y una serie de cosas. Y lo vamos a hacer. Así que ahí para que tomen el guante. Normas de olores. Y yo pensé que estaban felices además porque ya tienen nuevo presidente. Pero sin duda llegamos a un gran acuerdo. Oye, ¿cómo se logró? Porque hay algunos que andan diciendo que hubo ofertazos. No, mire, lo que pasa es que nosotros somos personas demócratas. ¿Qué decíamos? La bancada más grande, se respeta en la mayoría, es Renovación Nacional. Le corresponde comenzar a presidir el Consejo Regional. ¿Cuál es la bancada después más grande? La Democracia Cristiana. Y después puede ser la UDI, PPD y otras más. Entonces, nosotros ¿qué decíamos desde el principio? Oye, un gran acuerdo entre RN y la Democracia Cristiana para dar gobernabilidad a la región, porque usted ya nos conoce, han visto ustedes que nosotros no andamos con pequeñeces, operamos para que la región se vaya engrandeciendo, y finalmente lo que importa es siempre la comunidad, y los partidos políticos siempre han pasado en segundo plano. Y hubo los votos de la UDI que necesitaban, finalmente, y además algunos del PPD. También. Lo que molestó al Frente Amplio. El Frente Amplio, pero también... No, ellos se abstuvieron, pero están medio molestos porque resulta que dicen que le rompieron el pacto con el PPD. Sí, había un pacto UDI, PPD, Frente Amplio, así que ahí... A propósito, vamos a ir con Jaime. Sí, a propósito de Jaime Bala, terminamos con usted, concejal. Los consejos regionales son autónomos y ahí los consejeros toman sus decisiones. Y obviamente había que esperar a que se generaran los consensos correspondientes. No, dentro de las buenas noticias también señalarles que esta semana se adjudicaron vía licitación un proyecto financiado por la Subdere que nos va a permitir seguir realizando más de 3.000 esterilizaciones a perros y gatos con los chips. Con los chips, y que en definitiva este es un proyecto que entrega la Subdere, son 70.000 millones de pesos. 70 millones de pesos, ojalá que no se No hay problema. Ahí estábamos listos. Maravilloso la Subdere. Pero sí hacer presente que estas son otras de las leyes que llegan y se aplican en el municipio y que nos vienen financiadas. Acá hay que recordar que la ley Tenencia Responsable de Mascota es una ley que viene sin ningún tipo de financiamiento, sobrecarga a los municipios. Prácticamente ahí tienes que involucrar
la generación de nuevos departamentos Así es. y por lo tanto la ciudadanía te exige y obviamente, afortunadamente en este caso la Subdere está permitiendo esto y por lo tanto en los próximos días ya se va a poder iniciar las esterilizaciones. Eso es importante porque mucha Dentro gente de un está chip. reclamando, claro. Buena Contribuye ya noticia. para tanto perro y gato y obviamente ya llevamos más de 15.000, acá son 3.000 dosis que se van a poder efectuar en los distintos sectores altos de la ciudad. Me queda un minuto. Está complicada la ¿Quiere hablar situación. algo de Viña? ¿Quiere hablar algo, Viña? No, es decir, a ver, yo creo que obviamente hay una situación de... Probablemente las elecciones municipales se anticiparon un poco, Harto. casi más de 2 años. Y obviamente lo que yo he señalado, sobre todo con todo este tema de la hora extraordinaria y todo ese tipo de cosas, que obviamente hay una serie de causas que han originado este déficit que alcanza al 1% del patrimonio, al 10% del presupuesto, y por lo tanto hay una serie de medidas que ya se están adoptando que con los cambios generados esperamos que se pueda cubrir durante este año 2018. ¿No hubo censo el otro día? ¿No? No, pero si son, es decir, en definitiva el propio ya el Festival de Viña del Mar, que no tiene ningún costo para la ciudad, y que en Está definitiva financiado y que le un genera- canal se hace cargo Y de ya se toda adjudica. su producción, hoy día ya no significó un aumento en la renta de más de 1.000 millones de pesos. Y solamente también hacer presente por una preocupación tanto por los directorios, funcionarios municipales que hoy día han estado en el ojo del huracán, que acá obviamente acá hay funcionarios que desarrollan, y la gran mayoría desarrollan honradamente sus funciones, permiten que la ciudad funcione y obviamente aquellos que han cumplido sus funciones, han cumplido su horario, tienen que estar tranquilos. Perfecto. Muchas gracias, Camila Flores, diputada de Renovación Nacional, distrito número Muchas 6. gracias. Gracias, Rodrigo Uribe, SECPLA de la Municipalidad de Quilpué. Saludos, usted sabe, a don Mauricio. A propósito, monseñor. A don Mauricio. Ricardo Aliaga, consejero regional demócrata cristiano de la provincia de Quillota. Muchas gracias por haber Gracias por la llegado. invitación. Llegó y eso es lo importante y por traernos buenas noticias que sin duda están beneficiando a los pescadores artesanales del sector de Repartimos los Muy Quintana. amable. Sí, muy bien. Tuvo un buen aporte. En el auto. Los erizos vienen después. Y Jaime Varas, concejal UDI por Viña del Mar, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto estar acá. Concejala, además. Concejal, gusto. sí, concejal. No vamos a decir candidato. No. Para nada. Concejal. Fue concejal, siempre en terreno. Se adelantó la elección. Siempre en terreno. No, él es un hombre en serio. distintos Él es un hombre sectores de serio. Viña. Por favor, no. Sí. Y conocido Bueno, en Viña. usted, muchas gracias por estar con nosotros en esta cita regional y le recordamos que siga junto a la programación de Quinta Visión porque somos su canal regional, somos su voz local. Que esté muy bien usted y su familia.